Me enamoré del villano de mi propio libro, incluso me quedé en este mundo por él. Pero en menos de un año de matrimonio su corazón cambió. Al notar mi mirada triste dijo con frialdad: ¿de qué te quejas? Mi personalidad, mi sufrimiento, mi trágico final. No fuiste tú quien los creó, autora. Finalmente decidí dejarlo, pero él hizo todo lo posible para que me quedara. Lamentablemente ya era demasiado tarde. Ya era casi medianoche y Leo aún no había llegado a casa. En mi teléfono nuestra conversación se había detenido 3 horas atrás. En la pantalla vacía solo 2 palabras: estoy ocupado. Después de eso no hubo más respuestas del otro lado. Era una distancia y frialdad que se podían sentir incluso a través de la pantalla. Apreté el teléfono con fuerza mirando en silencio esas 2 palabras mientras una oleada de decepción y tristeza inundaba mi corazón. Si no hubiera visto esa publicación en Instagram habría seguido engañándome pensando que Leo realmente estaba ocupado. Como si fuera un acto de autolesión volví a abrir esa foto que había visto innumerables veces. En la foto Leo había dejado de lado su frialdad con una leve curva en la comisura de sus labios. La chica a su lado sostenía una copa de vino y sonreía radiante como si fuera el centro de atención. En estos días de Guerra Fría esta es la primera vez que veo sonreír a Leo, pero es a otra chica. Y esa chica no me es desconocida, es la famosa genio del campo médico Claire Sutton. La misma mujer a quien Leo amó sin ser correspondido antes de perder la memoria. Así que esto es lo que lo mantiene ocupado. Siento como si un par de manos me apretaran el corazón. El dolor es insoportable. Desde que nos conocimos hasta casarnos esta es la primera vez que descubro que Leo me miente. Me duele un poco el estómago, me tomé la medicina y me envolví apresuradamente en la manta. Mi mente está revuelta y el sueño tarda en llegar. Fuera la lluvia cae a cántaros. Recuerdo la primera vez que vi a Leo, también fue un día lluvioso. Estaba herido y con amnesia por una trampa, sentado inmóvil en el banco del parque como si el mundo entero lo hubiera abandonado. Su ropa estaba empapada, los labios sin un ápice de color por el frío, temblando bajo la lluvia. En el instante que lo vi sentí una punzada de dolor en el pecho y una culpa que me inundó como marea. Me acerqué lentamente con el paraguas. Él alzó la mirada con ojos perdidos e indefensos. ¿Quieres venir a casa conmigo? Le tendí la mano. ¿Quién eres tú? Yasmín, como la flor de jazmín. Mentí sin inmutarme, tu novia. El rostro de Leo estaba lleno de desconfianza, sus dedos aferrándose con fuerza a los húmedos dobladillos de su camisa, y durante un largo rato me miró sin decir palabra. No me escondí ni evité su mirada dejando que me examinara. Sabía que no se sentía seguro. Incluso habiendo perdido la memoria, esa desconfianza e inquietud grabadas en los huesos no podían cambiarse de la noche a la mañana. Pero por suerte tenía suficiente paciencia. Después de no sé cuántas veces de tenderle la mano, finalmente la persona ante mí colocó lentamente su mano sobre la mía respondiéndome. Recogí a Leo y lo llevé a casa cuidándolo con esmero. ¿Por qué eres tan buena conmigo? La mirada de Leo mostró confusión mientras su voz se iba apagando. Todos me han abandonado, hasta mamá me ha abandonado. Mi mano detuvo su movimiento mientras respondía en voz baja: yo no te abandonaré. ¿De verdad? Preguntó con una insistencia casi infantil. El Leo de antes de perder la memoria jamás habría preguntado algo tan directamente. Habiendo crecido entre sombras y luego navegado por el mundo de la fama y la fortuna, había aprendido a dominar el arte del disfraz. Tras perder la memoria adquirió una pureza rara vez vista. Incluso me sentí algo aliviada de que hubiera perdido la memoria, de lo contrario me habría resultado difícil acercarme a él. Después de todo, el personaje de Leo en este mundo es el gran villano, despiadado y cruel. Mirándolo a los ojos respondí con seriedad, palabra por palabra: es verdad. No sabía que yo había venido originalmente por él. Cuando me levanté Leo ya estaba en casa. No sé a qué hora habría regresado anoche. Tenía ojeras marcadas y semblante cansado, pero se movía con meticulosidad en la cocina. Igual que en los incontables días que pasamos juntos en aquel pequeño apartamento. Cuando llevé a Leo a casa por primera vez estábamos tan pobres que casi no teníamos que comer. Nunca imaginé que algún día atravesaría mi propia novela para convertirme en una pobre diablos. Pensando que Leo aún estaba herido, decidí prepararle una sopa para ayudarle a recuperarse. Lamentablemente terminó toda en la basura. Fue entonces cuando Leo en silencio se hizo cargo de la cocina. Incluso con ingredientes simples él lograba crear variedad de platillos y además sabían bastante bien. Pero mi corazón estaba pesado. Sabía que en realidad había sufrido desde pequeño. Cuando otros niños aún se acurrucaban en el regazo de sus madres, él ya cargaba con el peso de la vida. Así fue como perfeccionó sus habilidades culinarias. Leo, después de perder la memoria, parecía inofensivo y conmovedor, pero yo sabía que no debía conformarse con vivir arrinconado en un lugar tan pequeño. Tenía talento y ambición, merecía un mundo mucho más vasto. Lo acompañé paso a paso desde aquel pequeño apartamento hasta su resurgimiento. Hasta ahora ha cumplido su promesa conmigo, haciéndome vivir en una gran casa y comprándome un lujoso automóvil. Aún mantiene el hábito de cocinarme todos los días. A simple vista parece igual que antes, pero no sé cuándo empezó a formarse lentamente una barrera entre nosotros. Nuestra primera pelea fría también llegó sin motivo aparente. No hubo diferencias de opinión ni estallidos de discusión. De repente comenzó a estar ocupado, saliendo temprano y regresando tarde, con una frialdad en el rostro que nunca antes me había mostrado. En un momento de confusión vi al gran villano descrito en el libro, no al Leo que llevé a casa. Aunque vivíamos bajo el mismo techo apenas intercambiábamos palabras. Cuando sugerí hablar al principio ponía excusas hasta que finalmente empezó a negarse directamente. Mi corazón también se fue enfriando poco a poco y en esos días de aparente calma comenzamos a distanciarnos. Como ahora sentados a la misma mesa desayunando, no hay mucha diferencia con cualquier otra mañana común de antes. Pero no tenemos nada que decirnos, el silencio se extiende en el aire. En realidad tengo muchas preguntas que hacer, pero al postergarlas poco a poco voy perdiendo el valor. Temo obtener una respuesta que no sea capaz de aceptar. ¿Conoces a Claire Sutton? Pregunté después de dudar un rato, como si lo mencionara sin intención. Si Leo hizo una pausa casi imperceptible en sus movimientos con expresión normal. Recientemente he colaborado con su equipo, es una doctora excelente.
Una respuesta perfecta sin señales de problema, pero mi corazón no logró relajarse. Continué sondeando. Parece que la admiras mucho, ¿no? Yasmín, ¿qué es exactamente lo que quieres preguntar? Leo dejó la taza y su rostro se tornó frío. No seas irrazonable, antes no eras así, nunca habías sido tan inmadura. Su tono no mostraba grandes cambios, pero contenía una advertencia velada. Me quedé paralizada con las manos apretadas en puños. Tengo asuntos pendientes en la empresa, me voy, no cenaré en casa esta noche. Con esas palabras Leo salió por la puerta. Mientras observaba la amplitud vacía de nuestro hogar, una amarga sensación brotó en mi corazón. Claire fue en su momento un rayo de luz que iluminó la oscura vida de Leo, y yo lo sabía todo sobre lo especial que ella era para él. Pero ahora ya no puedo ver esto como una mera espectadora. Quizás sea una señal de que ya me he integrado por completo en este mundo. Así es el amor, lleno de inseguridades y dudas. Quisiera preguntarle a Leo si ha recuperado la memoria, si aún añora a Claire. También quisiera preguntarle si después de solo un año de matrimonio ya se ha cansado de mí. Pero al final me tragué las palabras cuando me transporté a la historia. Esta ya había llegado a su fin. Como el villano del libro, Leo había caído en desgracia y lo había perdido todo. La protagonista Claire, ante la disyuntiva entre el protagonista masculino y sus ideales, optó por perseguir sus sueños y se fue a estudiar al extranjero. Mi aparición fue un accidente en el final que yo escribí. Leo no recuperó la memoria. La historia que escribí había terminado, pero al llegar a este mundo descubrí que sus vidas seguían adelante. Quizás era mi inquietud ante una trama desconocida, o tal vez había estado demasiado sensible durante este tiempo. ¿Qué clase de persona es Leo? Nadie lo conoce mejor que yo, ¿verdad? Después de todo fui yo quien lo creó. La vida parecía haber vuelto a la normalidad, como si ese periodo de distanciamiento nunca hubiera existido. Aquella mañana, después del desagradable altercado, Leo llegó a casa puntualmente durante varios días seguidos. Pero cuanto más lo hacía, más inquieta me sentía. Era como si hubiera plantado una semilla de duda en mi corazón sin saber cuándo brotaría y crecería en el futuro. Dejé el pincel y miré lo que había pintado. Sabía que mi mente no estaba en paz. Arrugué el papel al azar y lo tiré a la basura justo cuando mi mejor amiga Chloe me envió un mensaje. ¿Cómo has estado últimamente? ¿Estás bien? El personaje que reemplacé era solo un secundario sin importancia y su situación familiar no era muy buena. Desde pequeña sufría de desnutrición, de ahí vinieron la hipoglucemia y los problemas estomacales, aunque luego Leo poco a poco ayudó a recuperarme. Chloe es una amiga que conocí después de llegar aquí, nos hicimos amigas al instante. Sintiendo su preocupación escribí: mi respuesta son los viejos problemas, solo es dolor de estómago, con un poco de medicina estaré bien. Eso está bien, por cierto, no digas que no soy considerada durante este tiempo, sería mejor que te arregles bonita todos los días. Una frase sin pies ni cabeza me dejó algo desconcertada, así que le envié un signo de interrogación. Chloe decidió enviarme un mensaje de voz. Se burló: tu Leo en la subasta se llevó un collar de gemas extremadamente caro, seguro que es para ti, no sé qué sorpresa estará preparando a escondidas. ¿Cómo lo sabes? Chloe con un tono emocionado respondió: no me digas, yo tenía mis ojos puestos en ese collar, pensé que te quedaría bien y quería regalártelo para tu cumpleaños, pero alguien no paraba de pujar contra mí y al final descubrí que era tu chico, supuse que sería para ti, así que dejé que él se llevara el mérito de regalártelo. Mi cumpleaños está realmente cerca. Leo no es una persona de muchas palabras, muchas veces simplemente hace todo por mí en silencio. El amor se esconde en los detalles cotidianos. En mi corazón es como si una piedra cayera en la superficie tranquila de un lago creando ondas. Quizás realmente debería elegir confiar en Leo. La comisura de mis labios se elevó involuntariamente, incluso comencé a esperar en secreto. 5. Estos días se estrenará una película que suena interesante. Compré 2 entradas para el estreno. Leo ha estado ocupado últimamente, incluso más que antes. A veces empiezo a extrañar los días en que vivíamos en un pequeño apartamento, aunque éramos más pobres y la vida era más difícil, al menos estábamos siempre juntos. Incluso escuchar una canción o ver una película juntos nos hacía felices por mucho tiempo. Pensando en lo que dijo Chloe, creo que tal vez tampoco debería seguir obsesionándome con esto. Esperé hasta que Leo volvió del trabajo y me levanté de inmediato corriendo hacia él. Hace mucho que no vamos al cine juntos. Lo siento, realmente no tengo tiempo, ¿puedes dejarme tranquilo, por favor? Sus palabras cortaron de raíz todo lo que iba a decir después. Leo con su abrigo en mano me rodeó y se dirigió al baño. En el instante que pasó claramente percibí un aroma a perfume que no me era familiar. No sé por qué, pero de repente sentí un asco que subía desde el estómago. Inconscientemente agarré la mano de Leo y mi voz comenzó a temblar. ¿De verdad estabas ocupado? No me estás mintiendo. Si te sientes muy aburrida puedes salir de compras con Chloe, no te quedes siempre en casa, es fácil empezar a imaginar cosas. Clic, se escuchó un sonido proveniente de la puerta del baño. Me dejé caer en el sofá completamente desanimada. Realmente estaba imaginando cosas, pero él no respondió directamente a mi pregunta. El teléfono de Leo sobre la mesa de centro se iluminó. Miré hacia la puerta del baño luchando internamente, pero finalmente deslicé el dedo para desbloquearlo. 6. Pensando que no debía desperdiciar las entradas compradas, al final terminé invitando a Chloe a ver la película conmigo. Como dijo Leo, quizás realmente he estado en casa demasiado tiempo. Después de desmayarme 2 veces en el trabajo por hipoglucemia, Leo ya no quería que saliera a trabajar. Quiero ver contigo los paisajes de las 4 estaciones, todavía tenemos mucho futuro por delante, no me harás preocupar, ¿verdad? Eso fue lo que dijo entonces. Al ver la preocupación en sus ojos y pensando que este cuerpo frágil realmente tenía muchos problemas, accedí a la idea de Leo. Hasta ahora la brecha entre nosotros es cada vez mayor. El cine estaba bastante lleno. Chloe parecía muy emocionada y me arrastró a comprar un montón de snacks y bebidas esenciales para la película. Bromeé: ahora no piensas en hacer dieta. Un cine sin palomitas y refresco no tiene alma. Al final terminé cediendo y entré a la sala abrazando un cubo de palomitas. A Chloe le encanta perseguir estrellas y el protagonista de esta película es un actor al que recientemente se ha aficionado.
Perseguir todo tipo de eventos e itinerarios en pleno apogeo de su entusiasmo, disfrutando cada día sin cansarse. Mi salud no es buena, me fatigo con facilidad y además por mi personalidad prefiero actividades más tranquilas. Pero me encanta la vitalidad que emana de ella, quizás esa sea la razón por la que nos hicimos amigas. El equipo creativo apareció. Chloe agarró mi mano emocionada pero luego se calmó gradualmente, permaneciendo serena como un monje en meditación durante toda la función. Tan callada que no parecía ella misma, incluso después de salir del cine seguía actuando de manera extraña. Agité mi mano y pregunté: ¿qué te pasa? ¿Te quedaste tonta de la emoción al ver a tus ídolos? No. Chloe me miró con una expresión extraña. ¿Qué pasa? Titubeó un momento, no sé cómo decírtelo. Si somos amigos no deberías ocultármelo, ¿no crees? Respiró hondo como tomando una decisión. Bueno, te lo digo, el collar de gemas que llevaba la protagonista es el mismo que Leo fotografió. El diseño de ese collar es muy particular, lo recuerdo claramente, no hay otro igual en el mercado. Mi mente estalló con un ruido atronador como si ya no pudiera escuchar ningún sonido. Mi corazón parecía tener un desgarro con un dolor agudo y un frío penetrante. Abrí la boca queriendo preguntar es verdad, pero descubrí que mi garganta estaba obstruida como por un algodón, incapaz de emitir ningún sonido. Chloe no era de las que ocultaba las cosas y tampoco era el tipo de persona que diría algo así sin haberlo confirmado antes. Sé que hay un 90% de posibilidades de que esto sea cierto, pero me cuesta aceptarlo de momento. Lo siento. Chloe bajó la mirada como una estudiante que ha cometido un error. Forcé una sonrisa y le ofrecí un consuelo pálido: no has hecho nada malo. Luego todo se volvió negro y perdí el conocimiento. Cuando desperté el médico tenía una expresión grave: felicidades, estás embarazada, pero te recomiendo que no lo conserves. Miro esos informes médicos, las palabras cáncer gástrico irrumpen en mi vista. La alegría dura menos de un segundo antes de ser arrojada de vuelta al infierno. La vida realmente sabe jugar bromas crueles. Me esfuerzo por contener mis emociones manteniendo una apariencia serena. Gracias, doctor, lo entiendo. El médico suspira: este asunto no admite demoras, tomar una decisión pronto aumenta las posibilidades de esperanza. Cuando el médico se fue, Chloe se abalanzó sobre mí desconcertada, abrazándome mientras lloraba en silencio. Todavía no se lo he dicho a Leo, sé que siempre has sido una persona decidida, así que este asunto deberías decidirlo tú misma. Apreté lentamente los brazos devolviéndole el abrazo. Gracias. Realmente necesitaba reflexionar bien sobre este asunto. Con mucho esfuerzo logré convencer a Chloe para que no insistiera en acompañarme a casa. Me paro en la puerta de casa donde reina una oscuridad total que contrasta vivamente con las luces brillantes de las casas vecinas. Leo no ha vuelto a casa y en mi móvil no hay ni un solo mensaje ni llamada perdida. El desengaño prolongado me ha insensibilizado después de tanto tiempo aquí. Ahora comprendo lo que significa que entre miles de luces ni una sola brille para mí. La casa se vuelve cada vez más espaciosa pero el corazón cada vez más vacío. La distancia entre nosotros dos crece sin cesar. Después de pasar un buen rato en el baño vomitando, por fin tuve tiempo de ordenar mis confusos pensamientos. Coloqué suavemente la mano sobre mi vientre, a un plano pero que albergaba una pequeña vida. Una vida que había anhelado durante tanto tiempo. Lástima que no pueda quedarme con él. Recordé cómo últimamente me sentía mareada con los olores de perfume y tenía cambios de humor. Quizás él ya había llegado en secreto en aquel entonces. El teléfono estuvo en mi mano durante un buen rato. Después de prepararme mentalmente llamé a Leo. Pero el tono de llamada terminó sin que nadie contestara al otro lado. Obstinada volví a llamar, pero esta vez el teléfono ya estaba apagado. Mi corazón se hundió en un pozo de hielo. Me consolé pensando que no debía preocuparme demasiado. Quizás Leo volvería cuando me despertara al día siguiente. Pero al siguiente segundo vi las notificaciones de las noticias. La actriz más popular tiene un patrocinador oculto. Collar de piedras preciosas. La actriz más popular tiene una cita dulce con su novio. Con manos temblorosas hice clic para ver los rumores. La protagonista me resultaba familiar, era la actriz principal de la película de hoy y también estaba ese collar de piedras preciosas. Todo parecía burlarse de mi falta de autoconocimiento. Las lágrimas nublaron mis ojos de inmediato mientras me tocaba el vientre. Apreté con fuerza el informe de embarazo. Cariño, parece que tu papá ya no nos quiere. 8. Cuando tengas tiempo vuelve a casa, tengo algo que hablar contigo. Después de enviar el mensaje sentí que toda mi energía se esfumó. Me pregunté si todo había sido un error desde el principio. Mi presuntuoso afecto y redención no eran más que un deseo unilateral para Leo. Los recuerdos acuden en tropel. Ya he olvidado cuando comencé a quererlo. Al principio realmente solo quería ayudar a Leo a salir adelante. No podía soportar que el personaje que había creado perdiera su vitalidad. Incluso cuando para mí en ese momento no era más que un personaje ficticio. A medida que aumentaba el contacto, poco a poco me asimilé a este mundo y me di cuenta de que en este lugar todos los personajes tenían vida propia. De no ser por las exigencias de la trama, Leo debería haber sido un hombre lleno de vigor y entusiasmo. Fueron unas pocas líneas que tecleé en el teclado las que fácilmente le dieron una infancia miserable. Y fui yo quien una y otra vez cuando estaba a punto de triunfar lo hizo fracasar por un pelo, arrebatándole a las personas que más le importaban. Recuerdo cuando lo llevé a casa por primera vez, siempre tenía pesadillas y lloraba llamando a su madre en sueños. Era una fragilidad que nunca antes había visto. Me partía el corazón y me sentía culpable, pero no había forma de compensarlo, solo podía tratarlo lo mejor posible. En cierto modo no era muy diferente de un asesino. Leo regresó a casa al día siguiente, tenía la barba incipiente y se frotó las sienes con cansancio. ¿Qué pasa? ¿Por qué tanta prisa en que volviera? Al ver a Leo frente a mí de nuevo sentí como si hubiera pasado una eternidad. Los temas candentes sobre esa actriz famosa desaparecieron rápidamente de las redes. Los internautas no dejaban de maravillarse ante el poder del mecenas que protegía a su novia con tanto celo. Si realmente era Leo, sin duda tenía esa capacidad. No podía evitar pensar si él había pasado toda la noche anterior con esa actriz. Mientras yo recibía la devastadora noticia de mi enfermedad, vomitando sin parar y luchando con mis emociones, estarían él y otra persona sumidos en muestras de cariño y dulces palabras.
Tenía muchas ganas de confrontarlo pero me contuve. Estoy embarazada. Escuché cómo pronunciaba esta noticia con una voz casi serena. Leo levantó bruscamente la cabeza y posó su mirada en mi vientre. ¿De verdad?, preguntó con voz ronca. Asentí y luego observé atentamente su expresión. Su rostro se tornó inexpresivo con una mirada oscura e indescifrable. No podía leerlo. En ese momento finalmente sentí la realidad de que la persona frente a mí era verdaderamente un gran villano, solo que solía comportarse de manera tan inofensiva que me había hecho olvidar ese hecho. Lo único que sé es que no hay alegría en ello. Efectivamente, frunció ligeramente el ceño y me dijo: primero deshagámonos del cariño, ya tendremos otro más adelante. De acuerdo. Leo pareció sorprendido, como si no esperara que accediera tan fácilmente. Pero era una respuesta totalmente previsible. ¿Acaso no era obvio que no debía albergar ninguna esperanza? Le extendí el acuerdo de divorcio. Mira esto, si no hay problema firma por favor. 9. Me siento muy agotada, ya sea que Leo haya recuperado la memoria o no, que siga enamorado de Claire o que se haya encaprichado con esa actriz famosa. No quiero seguir más. Fui yo quien creó este vínculo, así que el dolor también me corresponde a mí. Devolverle la libertad a Leo es lo último que puedo hacer por él. Pensé que esto no encontraría resistencia, aunque Leo nunca lo dijo explícitamente. Sus acciones cotidianas me dejaron claro que quería divorciarse de mí. Pero no esperaba que se pusiera furioso con los ojos enrojecidos. Imposible, el divorcio no lo aceptaré. ¿No es esto lo que querías? No, en fin, no te dejaré ir. Apretó mi muñeca sin soltarla. La preocupación en su mirada parecía genuina, como si temiera que desapareciera en cualquier momento. Me reí con ironía y me liberé de su agarre. No digas más, sabes muy bien cuántas cosas me has ocultado. Siempre había confiado en Leo. Ese día fue la primera vez que revisé el teléfono de Leo. Vi un mensaje de su asistente informando que ya había transferido dinero a una cuenta determinada. Más tarde descubrí que aquella foto juntos no fue el primer contacto de Leo con Claire después de su amnesia. Ya desde un año antes había estado invirtiendo en el equipo médico de Claire. La inversión normal no tiene problema, pero él está invirtiendo con sus activos personales y subconscientemente me lo oculta y me miente. Poco a poco he dejado de entenderlo. Antes creía que nadie lo conocía mejor que yo, pero ahora empiezo a dudar de mí misma. Este mundo fue construido por mí, pero Leo está realmente frente a mí. Hemos vivido juntos durante años. Ya no es un personaje ficticio de un libro, especialmente el final de la historia. Ahora la trama ya no está bajo mi control. Y el corazón humano es voluble. Me subestimé demasiado. ¿Y tú cuántas cosas me has ocultado? La voz reprimida y furiosa de Leo resonó en la sala vacía. Me quedé paralizada por la pregunta. Si tenía razón, también le había ocultado muchas cosas. Incluso desde el principio me acerqué a él con un propósito oculto. Contuve las lágrimas. Perfecto, así quedamos en paz. Firma los papeles del divorcio y nos separamos, cada uno por su camino. Que cada uno esté bien. ¿Eso lo sueñas tú? Leo me sujetó la barbilla con una sonrisa despreocupada. ¿De que tienes que quejarte? Mi personalidad, mi sufrimiento, el final en el que lo perdí todo. No fuiste tú quien me los dio, autora mía. 10. No sé cuándo Leo se enteró de esto. Pasó un buen rato antes de que recuperara mi voz. ¿Me odias? ¿Acaso no debería odiarte?, gritó furioso con los ojos enrojecidos y las lágrimas a punto de caer. Si debería odiarme, su vida fue manipulada por mí. En la trama no tuvo opción alguna. Abandonado por su padre, víctima de acoso durante años, apenas logró crecer con dificultades cuando su madre sufrió un accidente automovilístico repentino, quedando al borde de la muerte. Cuando por fin logró reunir el dinero para los gastos médicos, su despreciable padre lo acosó, impidiéndole incluso ver a su madre por última vez. Aparte de su madre, Claire, la protagonista, fue la única persona que lo trató con bondad. Originalmente se amaban mutuamente, pero como él no era el protagonista, los separé con malentendidos deliberados y la realidad, haciendo que Claire se enamorara del héroe original de la historia. Al final Leo no logró conservar nada. Parecía que en su vida siempre faltaba ese pequeño detalle, una esperanza que resultaba más desesperanzadora que la ausencia total de esperanza. Y todo esto fue culpa mía. Provoqué el sufrimiento de Leo, pero al compadecer su situación terminé transportándome dentro del libro. Lo cuidé con esmero, lo ayudé a resurgir hasta que inevitablemente caí rendida y me enamoré. Pero esto no podía borrar el daño causado ni devolverle la vida a las personas que le importaban. La hipócrita fui yo, por eso recibí mi merecido. No es así. Leo y yo volvimos a caer en una guerra fría. Todo tiene su causa y efecto, y durante ese tiempo él también debió sufrir mucho. Por eso no sabía cómo enfrentarme y se distanció de mí. Nunca debí pertenecer a este lugar, nunca debí enamorarme de él. Que todo vuelva al punto de inicio entonces. 11. Protesté con una huelga de hambre y Leo finalmente dejó de evitarme. Come, dijo mientras sostenía un tazón de sopa intentando alimentarme. Mi estómago llevaba más de un día sin recibir alimento y especialmente durante el embarazo el hambre llegaba más rápido. El caldo humeante estimulaba mis papilas gustativas, pero me giré y comencé a tener arcadas. Las manos a mi espalda intentaron darme palmaditas con cautela y no las rechacé. Déjame ir, Leo, sabes que no pertenezco a este lugar y no puedes retenerme. Él contuvo sus emociones. Recuerdas, dijiste que no me abandonarías. La palabra para siempre es demasiado pesada. Nunca pensé que al final sería yo quien se iría primero. Lo siento, he roto mi promesa durante mucho tiempo. Solo quedó silencio entre nosotros. Cómetelo antes de que se enfríe. Dejó el tazón de sopa en la mesita de noche y se marchó. Observé esa figura solitaria mientras mis lágrimas caían dentro del tazón. Probablemente sea la última vez que coma algo preparado por Leo. El sabor que tanto me gustaba, pero ahora solo deja un amargo regusto en mi boca. Hice una maleta sencilla y dejé los papeles de divorcio firmados sobre la mesa. Eché un último vistazo al hogar que tanto conocía y me marché. Esta vez no encontré ningún obstáculo. Regresé a mi antiguo pequeño apartamento y programé una cita para el aborto. No le conté a nadie sobre esto. Después de la cirugía mi salud empeoró notablemente. Rechacé las súplicas del médico y elegí pasar mis últimos días sola. El pequeño apartamento estaba en la planta baja, algo húmedo, pero al menos era barato y tenía un pequeño patio.
Compré semillas de jazmín por internet y las planté en el resto del terreno, sembré algunas verduras. Realmente deseaba poder verlas crecer. Con el paso del tiempo mi enfermedad empeoraba cada vez más a menudo, no tenía apetito y no podía comer nada. Mi cuerpo adelgazó rápidamente, a veces al verme sin querer en el espejo con ese rostro demacrado hasta yo misma me asustaba. Si me viera así, Leo probablemente ya no me querría. Pasaba los días en casa cultivando flores y verduras o escribiendo para matar el tiempo. Creé un mundo donde cada planta y cada árbol nacían según mis preferencias, donde con solo teclear unas pocas palabras decidía el destino de sus vidas. En aquel momento no lo sentí con intensidad, pero al llegar a este mundo que yo misma creé comprendí que unas simples líneas escritas al azar podían alterar sus destinos. Escribí muchas versiones del final sobre la historia de Leo, al menos quería darle un desenlace más feliz, pero no pude terminar ninguna de ellas. Yo lo creé, pero eso no significa que pueda controlarlo por completo. El personaje cobró conciencia propia y poco a poco la dirección de la historia fue guiada por él mismo. Solo usó mis manos para escribir el relato de su vida. El ordenador todavía conserva el diario que escribí cuando llegué por primera vez a este mundo. Probablemente fue esto lo que vio Leo para descubrir la verdad del asunto. Giré el anillo en mi dedo, parece que hace mucho que no lo veo. De repente hubo ruido afuera, abrí la puerta para mirar y me di cuenta de que era alguien de al lado que se mudaba. Los nuevos vecinos son una pareja de mediana edad que parece muy amable. Hola, acabamos de mudarnos, si necesitas algo en el futuro podemos ayudarnos mutuamente. Asentí con una leve sonrisa. Los nuevos vecinos eran muy amables y me trajeron lasaña casera. Mientras miraba el recipiente de comida en mis manos, mi ánimo mejoró un poco más ese día. Todas las mañanas cuando arreglaba el desordenado huerto y jardín solía encontrarme con ellos saliendo a correr al amanecer. Nos saludábamos mutuamente, esta relación me hacía sentir relajada. Hasta que un día me desmayé del dolor y al despertar supe que habían sido mis vecinos quienes me salvaron. No temas, somos médicos. Después de conocer mi condición, sus miradas hacia mí se tornaron llenas de compasión. A partir de ahora come con nosotros todos los días, así nos cuidamos mutuamente. Nuestro hijo tiene más o menos tu edad, pero ahora vive en otro estado. Al verte es como ver a nuestro propio hijo. No rechaces a esta tía, ¿de acuerdo? Las palabras para declinar amablemente se atascaron en mi garganta al escuchar esa última frase. La nieve caía en abundantes copos anunciando la primera nevada del invierno. Ya no podía salir sola, así que al final contraté a un cuidador a domicilio. Todo el cielo y la tierra estaban cubiertos de un manto blanco. El día de la primera nevada me encontré con Leo. 13. Leo se veía mucho más delgado, con un semblante tan pálido que casi parecía un enfermo como yo. Al ver que no podía evitarlo, no tuve más remedio que saludarlo con una sonrisa. Hace mucho que no nos vemos, ¿cómo te ha ido últimamente? Mal apretó los puños con las venas sobresaliendo en el dorso de sus manos. Era claramente una frase de cortesía, pero así me dejó sin saber cómo responder. No tuve más remedio que guardar silencio. En medio de la ventisca nos quedamos parados con medio paso de distancia mirándonos desde lejos. Leo se agachó lentamente hasta quedar a la altura de mis ojos, demasiado cerca, tan cerca que podía ver el fino vello de su rostro, tan cerca que nuestros alientos se entrelazaban. Contuve la respiración, instintivamente bajó la mirada y repitió con terquedad: dije que no he estado bien. Incliné ligeramente la cabeza. ¿Y entonces en qué más quieres vengarte? No quiero vengarme, no deseo vengarme. Sus ojos estaban inyectados de sangre mientras murmuraba: Yasmín, he perdido. Dejé de sonreír. El viento frío entró por la ventana y no pude evitar toser varias veces. Leo reaccionó al instante, me levantó en brazos y me llevó al sofá envolviéndome bien con una manta. Yasmín, me prometiste que no me abandonarías, pero ahora me estás dejando. Esa voz estaba llena de quejas y reproches. Como si volviera a ver al Leo desvalido y abatido bajo la lluvia cuando nos conocimos. Con el rostro frío lo aparté: pero ahora ya no te amo, Leo. Miente. Se enfureció y agarró mi mano: si no me quisieras, ¿por qué sigues usando este anillo? No digas que lo olvidaste cuando te fuiste, no quisiste llevarte nada, estabas deseando cortar todo lazo conmigo. El anillo no podrías haberlo olvidado. Instintivamente me cubrí el dedo anular con un nudo en el corazón. Si no he podido superarlo, este anillo es mi único acto de egoísmo. Pero ¿y que no habrá un futuro para nosotros? Yasmín, te odié que me arrebataras todo, odié que controlaras mi vida con tanta facilidad, odié darme cuenta de que mi existencia había sido una farsa desde el principio. Por más que luchara no podía escapar de unas simples palabras escritas al azar por alguien. Más quise vengarme de ti, quise abandonarte. Me quedé atónita al escucharlo, pero no puedo hacerlo sin amor. ¿De dónde vendría el odio? He perdido por completo. Por un lado te odio, por otro no puedo dejar de amarte. Leo me abrazó con fuerza: no me abandones, ¿de acuerdo? No pude responder a eso. Nacer, envejecer, enfermar y morir son leyes naturales. Como estoy en este mundo debo seguir sus reglas. Es algo que no puedo controlar. No quería seguir engañando a Leo con una promesa que no podría cumplir. Estoy enferma. Él apretó con más fuerza: encontraré a alguien que pueda curarte. Mirando la súplica en sus ojos, al final no pude rechazar su deseo. Aunque ambos sabíamos muy bien que era imposible. 14. Leo se quedó en el pequeño apartamento y parecía que habíamos vuelto a aquellos días difíciles sin dinero. Al día siguiente vi a Claire. Era la primera vez que me encontraba con la protagonista de mi propia novela. Hola, a partir de hoy seré tu médico tratante. Extendí mi mano: quizás no sea a partir de hoy. Ella arqueó una ceja y estrechó mi mano: eres más perspicaz de lo que imaginaba. Si incluso con mascarilla y al borde del desmayo por el dolor pude reconocer que quien me atendió antes era Claire. Incluyendo al nuevo vecino que apareció de repente al lado y los transeúntes que ocasionalmente encontraba en mis paseos, la mayoría eran gente de Leo.
Nunca me dejó ir de verdad, así que no me sorprendió en absoluto que supiera lo de mi enfermedad. Después del examen, Claire tenía una expresión grave. La situación podría ser peor de lo que estimábamos. Me limité a sonreír con indiferencia. Sin embargo, Leo en la cocina dejó caer un plato al oír esto. Para tranquilizar a Leo comencé a probar la nueva terapia del equipo de Claire. Dolía un poco, pero parecía tener algún efecto. Leo me abrazó y leímos juntos. Puso su mano sobre mi vientre y murmuró una disculpa. Lo siento. La mano que pasaba la página se detuvo en el aire. Sabía lo que quería decir. No hay nada que disculpar, pero yo ya sabía que estabas enferma. Fue mi culpa, no debí ser tan descuidado. Ese niño realmente fue un accidente, incluso sin él igual habría llegado a este punto. Entonces, ¿por qué no me dijiste cuando invertiste en la investigación de Claire? Tengo miedo a que sientas decepción después de albergar esperanzas. La voz de Leo temblaba. Conozco demasiado bien ese sentimiento. Estar a punto de lograrlo y fallar es mucho más difícil de aceptar que fracasar desde el principio. Además en ese momento acababas de leer mi diario, descubriste que te había engañado y pensaste que estaba jugando contigo a propósito. Estabas luchando contigo mismo sin saber cómo enfrentarte a mí, así que lo ocultaste, ¿verdad? Leo asintió en silencio. Durante ese tiempo parecíamos estar torturándonos mutuamente. El amor propio a menudo arrastra a las personas torciendo el camino del amor. Así que así era, ya que era un momento de sinceridad. Aproveché para preguntar con claridad qué pasó con ese collar. Tú sabías, explicó nervioso. Se lo regalé al señor Johnson, un padre que adora a su hija. En ese momento necesitaba contactarlo para hablar de un negocio y al enterarme que a su hija Susan le encantaba coleccionar collares de gemas, se lo regalé para ganarme su favor. Susan es la actriz famosa que ha estado muy de moda recientemente. Se rumorea en el círculo que es una privilegiada con recursos, con un mecenas detrás de ella. Más tarde el rápido retiro de los rumores de los titulares confirmó indirectamente que efectivamente tenía un mecenas, solo que ese mecenas resultó ser su propio padre. 15. El invierno se fue y llegó la primavera, pero me sentía cada vez más agotada. Al final hasta el simple hecho de ver ese montón de instrumentos me hacía fruncir el ceño y fue la última vez que Claire me hizo un chequeo. Durante este tiempo nos hemos llevado bastante bien, incluso hemos conversado en ocasiones. Lo siento, dijo con remordimiento. No hay nada que disculpar, no es tu culpa, respondí haciendo un gesto con la mano. Claire dudó antes de hablar, pero finalmente no pudo contenerse antes de irse. Quizás esta sea la última vez que nos veamos. Hay algo que quiero decirte, supongo que ya sabes lo de Leo y yo. Permanecí en silencio. Ya no hay nada entre nosotros, mi corazón pertenece a otra persona. Él se contactó conmigo para invertir en mi laboratorio, todo por ti. El médico de cabecera de tu familia también es parte de nuestro equipo. Hace mucho tiempo que vi tu historial médico. No juzgaré si Leo hizo bien o mal al ocultarte tu enfermedad, pero sus intenciones eran buenas. Cuando nos separamos fue bastante doloroso. Pensé que no nos volveríamos a ver, pero nunca imaginé que un día él vendría a buscarme. Continuó diciendo. Leo es una persona tan orgullosa que ni siquiera cuando lo maltrataban hasta dejarlo con medio aliento lograron que bajara la cabeza, pero por ti vino a suplicarme. Invirtió grandes sumas de dinero en nuestro equipo solo para darte una oportunidad de vivir. El resto de lo que no dijo ya lo entendí. Gracias por contarme esto. Después de despedir a Claire me quedé sola, sumida en mis pensamientos. Incluso si Leo no me lo hubiera contado podría haberlo intuido en parte, pero no imaginé que había subestimado cuánto le importaba yo. Si no me equivoco fue entonces cuando se enteró del diario. Luchando consigo misma mientras suplicaba humildemente a los demás. El dinero fluía como agua hacia esa investigación. Apostando con todas sus fuerzas por lo desconocido, Leo volvió del supermercado trayendo de paso un ramo de flores. Desde que regresó aquí prefería ocuparse personalmente de todo, incluso de comprar los alimentos. Coloqué las flores en su lugar y fui a la cocina. Hoy cocinaré yo. No hace falta, siéntate a leer un libro, insistí con terquedad. Hoy me siento con energía, puedo hacerlo, déjame intentarlo. Las manos de Leo se quedaron inmóviles sin atreverse a volverse para mirarme. Le quité la patata de las manos fingiendo no ver sus ojos enrojecidos. Debiste estar muy cansada durante ese tiempo, ocupada todos los días ganando dinero. No estoy cansado, como podría no estarlo, ni siquiera sabía lo demacrado y agotado que se veía en ese momento. Empecé a preparar los ingredientes. Me sentí un poco aliviada, pues durante el tiempo que llevaba alejada de Leo para matar el tiempo de vez en cuando también cocinaba y experimentaba con la comida. Con la ayuda de Leo lograron preparar una comida decente. El sabor no era muy bueno, apenas comestible, solo que ambos guardaban cierto silencio. Después de cenar tiré suavemente de la mano de Leo. Llévame a pasear un rato. Me envolvió bien abrigada antes de aceptar llevarme afuera. Hace mucho tiempo que no salgo y resulta que afuera todo está lleno de vida. Leo, si te cambiara el final. Él se detuvo y preguntó, ¿estás tú ahí dentro? Yo negué con la cabeza. Entonces no lo quiero. El ambiente se volvió tenso de nuevo y con falsa ligereza añadí, en el futuro tendrás un porvenir maravilloso. Esta vez no volvió a discutir conmigo, sino que me preguntó, ¿y tú? Te recordaré por siempre. El largo camino parecía no tener fin. Si fuera posible también me gustaría poder acompañar a Leo todo el camino. Por largo que sea el camino siempre llega a su fin. Al volver a casa miré con pena los jazmines que planté el año pasado. Realmente no soy buena para cuidar de estas cosas. No pasa nada, volvamos a plantarlas juntos. León al ver esto se dio la vuelta para examinar el estado de esas flores de jazmín. Seguro que lograremos verlas florecer. Sonreí con amargura. Lamentablemente no podía esperar más. Observé la espalda de Leo y finalmente le dije adiós en silencio. La mano que sostenía se soltó lentamente, la fuerza se desvaneció, sentí como me arrancaban de ese cuerpo. Leo de espaldas no se dio cuenta de nada hasta que al no recibir respuesta mía se giró bruscamente. Y luego me abrazó llorando desconsoladamente. Una lluvia primaveral llegó sin que supiéramos cuándo, solo con la esperanza de dar vida a aquellos jazmines. 16. El brazo se me había dormido mientras una música suave sonaba en mis oídos. El tiempo avanza mientras estás a mi lado. Cuánto deseo romper el reloj de arena.
pero poder estar en el mismo universo al mismo tiempo ya no pido quedarme más. La premeditación de tomar otra bocanada de aire al final será confiscada. En medio de la ventisca tiemblo junto a ti, no miremos atrás. Pregunto si el destino durará más tiempo, será más duradero, será eterno, pero aún así no igualará lo inmortal. Del adiós al tomarse de la mano, al soltarse, al despedirse debería ser suficiente para los amantes. Mi herida en el pecho envejece con el viento mientras grito hacia la noche. Tú y yo terminaremos como polvo a la deriva. La luz de la pantalla de la computadora me hizo cerrar los ojos un momento. La lámpara de mesa, el altavoz Bluetooth que reproduce música, la historia recién terminada en la computadora. Todo me recuerda que he vuelto a mi mundo. Todo con Leo parece un sueño, pero sé que no lo fue. Él realmente existió. Las lágrimas cubren mis mejillas sin que me dé cuenta. Agarré el teclado y comencé a reescribir el final de la historia, pero al igual que en ese entonces, por más que lo intentaba, no podía continuar. Las lágrimas nublaron mi vista, lloré sin poder contenerme. Desde que nos conocimos hasta nuestro matrimonio era la primera vez que descubría que Leo me mentía. El pleno verano había llegado con el canto prolongado de las cigarras. Los jazmines plantados a principios de primavera ya habían florecido en pequeñas flores blancas desprendiendo una fragancia delicada. Miraba absorta los jazmines que había vuelto a plantar Leo. Ya han florecido los jazmines. El segundo año después de que Yasmín se fuera, finalmente florecieron los jazmines. Las pequeñas flores blancas temblaban en el viento. Llevé la única maceta que sobrevivió para visitar a Yasmín. Cuando llegué ya había un ramo de flores frente a su tumba. Sabía que era de Chloe, que bien pensé, además de mí alguien más recordaba que en este mundo había existido una Yasmín. Coloqué la maceta frente a la foto de Yasmín y en efecto combinaba perfectamente con ella. Mira, Yasmín es fuerte, ha sobrevivido, por fin hemos logrado verla florecer. Pero por más que hablaba nadie me respondía. Igual que cuando ella acababa de irse, la emoción inicial se enfrió gradualmente y el dolor me invadió por completo. Habíamos acordado ver juntos los paisajes de las 4 estaciones, pero ella rompió su promesa. La brisa acariciaba las flores que se mecían suavemente como si Yasmín estuviera guiñando los ojos. Pero yo sabía que por más que buscara nunca la encontraría fin.